partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Muy bien, a partir de este momento con Impuestos en Facilito y vamos a estar hablando sobre el impuesto a las utilidades de las empresas, el famoso IUE, que se declara al final de cada gestión. Para explicarnos en Facilito, y como siempre hablamos en Facilito en este espacio, hoy se encuentra en los estudios del programa de escenario empresarial acá en la ciudad de La Paz. Para el resto de los medios en el interior del país, el profesional de Impuestos Nacionales, Atilio Linares, y pues vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Atilio, bienvenido al programa Escenario Empresarial. Gracias, muy buenas tardes, nuevamente aquí en el programa, a efectos de, como tú dices, explicar en Facilito al contribuyente cuáles son las características del impuesto sobre las utilidades de las empresas. A ver, ¿qué es el impuesto a las utilidades? ¿Qué grava? ¿Por qué tenemos que pagar? Bien, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, como su nombre lo indica, se aplica sobre una utilidad que tiene el contribuyente al final de una gestión. Para nosotros la gestión es un año, entonces al cabo de un año puede ser que el contribuyente tenga utilidad o tenga pérdida. Se entiende que si tiene pérdida no tiene que pagar ningún impuesto, es más, la pérdida la puede compensar durante 3 años, pero si tiene utilidad, entonces tiene que aplicarse la alícuota del 25% sobre esa utilidad y hacer el pago correspondiente en las fechas determinadas. A nosotros nos preocupa que el contribuyente cumpla en las fechas establecidas, es que estamos presentes acá para hacerles de acuerdo de que en esta gestión, debido a que son 120 días posteriores al cierre de gestión, hasta el día 29 de abril tiene que cumplir con esa obligación. Ahora, ¿todos estamos obligados a pagar o hay algunos contribuyentes que no pagan? Bueno, excepto los que no han ganado, ustedes. El impuesto a las utilidades es de algo que hemos ganado. Hemos hecho negocio y no hemos tenido pérdidas, hemos ganado, no sé, pues a ver, 100.000 bolivianos. Y sobre los 100.000 bolivianos tenemos que pagar. ¿Así es la cosa? Sí, tu pregunta era si todos tienen que pagar. Este impuesto es bastante amplio, alcanza a todos aquellos contribuyentes que tienen alguna actividad de carácter comercial, de carácter lucrativo, y en su momento pueden ser empresas muy personales, sociedades, en su momento pueden ser profesionales, oficios, es bastante amplio, ¿no? Entonces, a la pregunta que tú hacías, si es 100.000 lo que ha ganado, estamos hablando en su momento de una utilidad, sí, sobre esos 100.000 se tiene que aplicar lo que es el impuesto, la alícuota correspondiente, 25%. Ahora, ¿cómo se paga este impuesto y cuándo? Bueno, hemos dicho que se paga hasta el 29 de abril. O sea, este mes termina. De la gestión 2015. O sea, toda la gestión enero a diciembre tenemos enero, febrero, marzo, abril, 4 meses para pagar. Entendemos que el grueso de los contribuyentes que está alcanzado por este impuesto son aquellas que tienen una actividad de comercio, servicios, banca, profesiones legales, oficios, etcétera, etcétera. Es el grupo mayoritario, como los decía. Este grupo tiene su actividad en una gestión, entendemos que la gestión es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, ¿vale? Es decir, cierra el 31 de diciembre del 2015 y tiene un lapso de 120 días para hacer el pago del impuesto. Entonces estamos hablando que esos 120 días se cumple o se cierra el 29 de abril de la presente gestión. Ahora, tu pregunta, ¿cómo se paga? Se paga el impuesto en función al tipo de contribuyente del que hablamos. Tenemos para efectos de liquidación del impuesto 3 categorías de contribuyentes. Uno, aquellos que están obligados a llevar registros contables, son las empresas básicamente, un restaurante, una farmacia, etcétera, etcétera. Tenemos el segundo grupo, que son aquellos contribuyentes que están obligados a no presentar estados financieros, estamos hablando de asociaciones, fundaciones, entidades culturales. No lucrativas. No lucrativas, correcto. Entonces ellos, si bien están alcanzados por este impuesto, pero más que todo para una
formalización para una presentación de la información, no pagan el impuesto. Y tenemos el tercer grupo, que es para aquellas personas naturales que ejercen una profesión liberal u oficio. Entonces, estos tres segmentos, estos tres grupos son los que presentan, aunque de una manera distinta, ¿no? Bueno, y usted hablaba sobre los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Porque seguro, bueno, los contadores expertos en ese tema entienden, pero una persona que no entiende ese tema dirá, ¿qué son los estados financieros? Sí, tienes toda la razón. Para nuestros radioescuchas, ¿qué son los estados financieros? Entendemos básicamente que es aquella información resumida, sucinta, que refleja el movimiento que tiene la empresa, que tiene el contribuyente. Ojo, estamos hablando de aquellas empresas que presentan, que tienen contabilidad. Los profesionales independientes oficios no presentan esta información. Entonces, vayamos a este primer segmento. Entendemos que tienen 4 estados financieros básicos. El más conocido, posiblemente lo hayan escuchado ustedes, el balance general. Vale decir, una información de lo que son sus activos versus sus pasivos y su patrimonio. Entonces, toda empresa tiene esa información. Claro. También en su momento tiene la información referente a cómo está en funcionamiento la empresa, vale decir, el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados es la diferencia entre sus ingresos menos sus gastos, nos da una utilidad y una pérdida. Esos son los dos fundamentales. Adicionalmente, hay otros 2 estados, que es en su momento de resultados acumulados y lo que es el estado de flujo de efectivo. Son 4 estados que estamos hablando, y hay un quinto estado que no es tan estado en sí, pero la normativa lo tipifica como estado. Son notas a los estados financieros. Vale decir, cuando se hace el análisis del funcionamiento de una empresa, el profesional, el contador en su momento, señala a través de unas notas, de unas aclaraciones, ciertas situaciones importantes que han pasado en la gestión. Entonces, son estos 5 estados financieros que se tienen que elaborar y se tienen que presentar ante la Administración Tributaria. ¿Qué formularios tenemos que presentar ante impuestos nacionales? Las empresas, unipersonales, jurídicas, lo que usted mencionó. Correcto. Si hablamos en su momento del grueso de los contribuyentes, que son los obligados a llevar registros contables, ellos presentan el formulario 500, donde está el reflejo de su utilidad, gastos deducibles, gastos no deducibles y el impuesto. Ese es el formulario 500, y adjuntamos a ese formulario 500 el formulario 605. Ojo, recordemos que estos formularios son magnéticos, en su momento se presentan a través de la oficina virtual. Bueno, ahora ya es magnético, todo es digital. Sí, antes había los papelitos. Sí. Todavía está aperturada esa situación para contribuyentes que tal vez no tengan acceso a Internet en lugares alejados, donde en su momento no haya banca, no haya Internet. Todavía hay situaciones excepcionales, pero la gran generalidad presenta a través de lo que es la oficina virtual y a través de un aplicativo que denominamos Facilito, en el que está inmerso el formulario 605. Ese es un segmento. Otro segmento de la población, las que son entidades sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, ONGs, presenta el formulario 520. Obviamente entendemos que el grueso de estos contribuyentes no paga el impuesto, pero tiene el deber formal, la obligación de presentar este formulario 520, más una información que llamamos memoria anual. Presentan conjuntamente esos 2 datos. Y el tercer segmento, que son las profesiones liberales u oficios, llenan el formulario 510. El formulario 510 viene acompañado de lo que es el formulario 110, donde está la relación de todos aquellos gastos que tiene el contribuyente en una determinada gestión. Muy bien, ¿y cómo tenemos que realizarlo cuando, por ejemplo, algunos que están en el exterior, por ejemplo? Ya. Entendemos que en su momento algunas empresas se relacionan con el exterior, tienen servicios, tienen proveedores, en su momento hay un asesoramiento, un servicio técnico desde el exterior. No olvidemos que nuestro impuesto, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, se alcanza o se aplica sobre lo que es la utilidad, y llamamos un principio que es de fuente boliviana. Todo lo que es producido en territorio nacional está alcanzado por este impuesto. Y en su momento tenemos que ver de que puede existir en algún momento un pago que se hace al exterior. Entonces, todo pago que se hace al exterior, al ser de fuente boliviana, está alcanzado por el IUE, pero como beneficiarios al exterior, y se aplica una alícuota de 12.5%. Ejemplo, en su momento yo soy una empresa, hablemos de los calzados, soy una empresa que requiero algún
servicio desde el exterior, puede ser una nueva línea, un nuevo producto, etcétera, etcétera, que requiero los servicios desde el exterior, envío, obviamente, pago por ese servicio. Para el estar enviando por ese servicio, al ser el dinero que estoy mandando de fuente boliviana, tengo que proceder a retener 12.5. Eso entendemos como beneficiarios al exterior. Tienen un formulario especial para su presentación y estamos hablando que ese formulario es el 530. Ahora hay otros que se paga, por ejemplo, el 4%, 1.5%. Sí, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, en función a cierto tipo de contribuyentes, tiene, por así decirlo, una tasa neta. Genérico es 25% para todos, pero obviamente este impuesto tiene cierta peculiaridad en el cálculo, ¿no? Entonces, es 25% para actividades parcialmente realizadas, pero la normativa presume que para las actividades parcialmente realizadas, ejemplo, líneas aéreas, no podemos cobrarles sobre el 100% de sus ingresos, porque entendemos que una parte es de fuente extranjera, ¿no? Hablamos de LAN, en su momento TACA, Copa, cualquier línea aérea internacional. Por lo tanto, se presume para ellos de que 16% es la utilidad de fuente boliviana, sobre ese 16% aplicamos el 25% y obtenemos un 4%. Entonces, las alícuotas o las tasas que mencionas son fruto de esa peculiaridad, si son actividades parcialmente realizadas o no. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. En el siguiente segmento vamos a hablar de cómo Impuestos Nacionales obliga a presentar este informe adicional, por ejemplo, dictámenes de auditoría. Bueno, hay ciertas normas, ¿no? Como que asusta a veces, ¿no? A Geraldine Rodríguez le he visto abrir sus ojos. ¿Cómo? Sí, es que ya lo han mirado, he dicho, ya nos han quitado el espacio. Bueno, nos vamos a la pausa. También nos tenemos que despedir de Cochabamba. Lamentablemente, Radio Canchapalaspa, solo tenemos 1 hora de espacio con la radio. Y pues con Radio La Plata en la ciudad de Sucre continuamos. También con Radio Indoamérica en la ciudad de Potosí. Muchas gracias. Y en la ciudad de Oruro, Indoamérica. Y por supuesto acá en la ciudad de La Paz, Radio Cana. Bueno, cuando hablamos de impuestos, realmente pues es un tema tan amplio, a veces no comprendido para todos, no comprensible para todos. En algunos momentos, bueno, las dudas se aclaran, pero es tanto para hablar del tema de impuestos. Y antes de irnos a la pausa decíamos, a ver, ¿quiénes son los que están obligados a presentar una información adicional? Le preguntábamos, ¿no?, al funcionario de Impuestos Nacionales, Atilio Linares, y me decía, bueno, esos son las auditorías, me decía Atilio, ¿no? Sí, básicamente hay que aclarar lo siguiente, ¿no? En su momento tomemos en cuenta de que la información se nos presenta a través de lo que es un medio magnético, ¿no? Pero en cierto momento esa información tiene que ser presentada con una información complementaria, una información adicional. Entonces, como tú bien lo has dicho, son el dictamen de auditoría externa, es la información tributaria complementaria. Entonces, hay un segmento de contribuyentes, los que tienen ingresos entre 1 millón iguales o mayores a 1.200.000 hasta 15 millones de bolivianos, los cuales, al margen de los estados financieros, los 5 que hemos mencionado, tienen que presentar dictamen de auditoría externa y la información tributaria complementaria. Y adicionalmente hay un segmento de contribuyentes, obviamente mucho más pequeño que el anterior, que tienen ingresos iguales o superiores a 15 millones hacia arriba, ellos presentan adicionalmente el dictamen tributario. Entonces son datos adicionales que la administración tributaria solicita al contribuyente, pero en función a sus ingresos, a sus ventas anuales. A ver, para entender mejor sobre ese tema, si yo he vendido en Calzar Bolivia, he vendido este año o en la gestión pasada, de 2015, he vendido 1 millón, más de 1.200.000. Mis ventas han sido eso. Sí. No estamos hablando de ganar esa plata, sino las ventas totales, de haber hecho comercio, negocio. Sobre eso se aplica, o sobre eso viene el balance, auditoría externa. Sí, correcto. Ya no es solamente los balances, nada. Correcto. Tú tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Cuando tú estés en su momento presentando el impuesto, al margen de pagar el impuesto, formulario 500, si es que hubiera utilidad. Ojo, no estamos hablando en este momento del pago del impuesto. Puede ser que tienes utilidad, puede ser que tengas pérdida. Entonces, al margen de presentar el formulario 500 a través de la oficina virtual, el formulario 605 a través de lo que es el aplicativo Facilito, tú tienes que en su momento, si tuvieras ese componente adicional iguales o superiores a 1.200.000, tienes que presentar
adicionalmente, con dictamen de auditoría externa, está tu información y se entiende que adicionalmente también está la información tributaria complementaria. Entonces, ojo, yo solicito a todos los radioescuchas que tomen en cuenta ese segmento, ¿no? Es superior o igual o superior a 1.200.000, hay información complementaria que se tiene que presentar. Y adicionalmente se solicita de que esta información se entregue en formato físico. Ya no es solamente medio digital a través del aplicativo Facilito, sino físicamente tú tienes que llevar a tu distrital correspondiente a tu jurisdicción, ya sea la 1 o la 2 para la ciudad de La Paz, a objeto de que entregues esa información en forma física. Esto sellado, firmado naturalmente por la auditoría externa. Correcto. Entendemos que el contador o la contadora firma tus balances, tus estados financieros, se entiende que esta información es verificada por la auditoría externa y la empresa de auditoría externa procede a refrendar la información que se está presentando. Bueno, valga la aclaración. Ahora, ¿qué gastos son los que son deducibles y qué gastos no lo son en este tema de los impuestos a las utilidades, que a veces pareciera un dolor de cabeza, ¿no? Sí, es un impuesto un poquito complejo, ¿no? Sí. Ahí tienes toda la razón, es bastante especializado, por así decirlo. Entonces, en Facilito, tratemos de explicar qué son gastos deducibles. Una empresa tiene una serie de gastos en una gestión, en un año. ¿Ya? Todos esos gastos, el empresario, en su momento, los refleja en su contabilidad. Muchas veces, no todos los gastos sirven o son relacionados a la actividad. Ejemplo, muchas veces el empresario confunde, ¿no? Hay un gasto que es particular y lo lleva como si fuera gasto de la empresa. Yo, por ejemplo, voy a almorzar, no sé, a un X restaurante. Justo, pensaba el mismo ejemplo. Me compro ropa, me compro zapatos, me voy de viaje a, no sé, para darme una vacacioncita. Sí. Esos no los puedo llevar para mi descargo. Son 3 requisitos fundamentales para que sean descontables, que sean deducibles de utilidades. Uno, que sean documentos originales. Ojo, no estamos hablando de facturas, estamos hablando de documentos originales. Entonces, en función del gasto, podrá ser un contrato, podrá ser una retención, podrá ser una remesa, etcétera, etcétera. Primer requisito. Segundo, que sean relacionados a la actividad. Entonces, en el ejemplo que tú mencionabas, si me voy de viaje, la pregunta sería, ¿ese gasto es relacionado a la actividad? Obviamente el contribuyente es el que lo sabe, ¿no? Va a decir, por el ejemplo que me mencionas, posiblemente no. Tercer requisito, ¿ese gasto sirve para mantener la fuente, en este caso a la empresa, o para obtener utilidad? Si la respuesta es sí, es deducible. Si la respuesta es no, en estos 3 casos, lamentablemente es no deducible. Entonces, a tu ejemplo, yo estoy pensando en una salida que hipotéticamente tiene el contribuyente el fin de semana con su familia. Es una reunión familiar, ¿ya? No es relacionada a la empresa. Entonces, por lo tanto, ese gasto posiblemente él lo lleve como gasto de la empresa. Dice, es mi gasto de la empresa, por favor, la empresa que asuma el gasto y fin de año va a ser deducible de utilidades. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos esas 3 preguntas que te había mencionado. Entonces, si una de ellas no se cumple, decimos el gasto no es relacionado a la actividad, por lo tanto, ese gasto no te lo reconozco. Contablemente está reflejado en tu contabilidad, pero tributariamente hablando no. Entonces, el radio escucha tiene que tomar en cuenta eso, por favor. Siempre tiene que haber una diferencia, ¿no? A veces confundimos, como tú dices, un viaje, qué sé yo, el cine, un restaurante, muchas veces, tal vez me voy un viernes. Un domingo de parrillada. Exactamente. Te has gastado 500 pesos. Sí, esos gastos no se toman en cuenta, ¿no? Tiene que considerarse. Ahora, se entiende que esos son tus gastos personales. Entonces, al tener tu empresa, se entiende que tú tienes un ingreso, un sueldo, un salario mensual. Entonces, ese tipo de gastos te servirían para tus gastos personales. Bueno, ahora, por ejemplo, no sé, me imagino, y seguramente muchos amigos se preguntan, ponen publicidad en algún medio, escrito, radio, TV, y reciben una factura por haber pagado por el espacio publicitario. ¿Esos son deducibles? Me voy a las 3 preguntas. A ver, otra vez. ¿Tienes documentos originales? ¿Qué son los documentos? La factura. Cualquier documento que te respalde ese gasto. Puede ser la factura, Ya. puede ser un contrato, Ajá. puede ser en su momento una remesa, puede ser una póliza, cualquier documento original. Ya. ¿Tienes documento original? Sí. Ajá. Es deducible. Primera condicionante. Segundo, ¿estás relacionado a tu actividad? Ajá. Sí, estás publicitando tu empresa. Es deducible. Tercero,
¿Te sirve para obtener utilidad o mantener la fuente? Sí, entonces es perfectamente deducible. La pregunta siempre tiene que ser, en cualquier gasto que tú lo tengas, esas tres preguntas que son vitales, ¿no? Si alguna de ellas no cumples, por decir, el mismo ejemplo, tú me dices que obtienes utilidad con ese gasto, estás relacionado a la actividad, pero no tienes la factura. Lo has perdido, Sí, lo que haya pasado. se perdió. Entonces, lamentablemente, ese gasto, aunque sea una de las otras dos condicionantes, no es deducible, ¿no? Porque te falta uno de los requisitos y a veces, muchas veces el contribuyente lo pierde, lo extravía. Ojo, para el ejemplo que ponías estamos hablando de factura, pero podría ser un documento original, podría ser contrato. En su momento, si tú tienes dependientes, a los dependientes tú les pagas un sueldo, ¿verdad? Entonces, el dependiente te va a dar factura, no te va a dar factura. No. Hay un documento equivalente, ¿cuál sería? Que esté en su momento en planillas, que en su momento haya un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que verificar toda esa información para decirte el gasto sí es deducible. Bueno, si alguna, bueno, ya hemos hablado sobre ese tema, por ejemplo, algunas empresas no se acogen a este tipo de el impuesto a las utilidades, la IUE, ¿no se acogen a algunas empresas o todos absolutamente estamos en eso? Te agradezco por la pregunta, ¿no? Es un impuesto bastante amplio. Hay algunos contribuyentes que no pagan el impuesto. Ya estaríamos hablando que ellos están exentos. Eso es por ley, no lo define la administración tributaria solita, es una ley que determina quiénes están exentos. Entonces, en este caso, se señala que las actividades del Estado, en todos sus niveles, puede ser municipal, departamental, nacional, están exentos, obviamente porque el Estado al final no tiene fin de lucro. Segundo, se entiende que hay asociaciones, fundaciones, organizaciones que no tienen fines de lucro, pero que tienen una actividad de caridad, de beneficencia, deportivo, social, de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, estas entidades, al no tener el lucro como fin último, si no tienen otro tipo de fin, tampoco están alcanzados por el impuesto sobre las utilidades. Entonces, estaríamos hablando básicamente de esas dos grandes actividades, del Estado y de estas asociaciones, fundaciones que no tienen fines de lucro. Ahora, a ver, llega este fin de mes, mi impuesto a las utilidades tiene que ser 50.000 bolivianos, tengo que abonar, y no tengo 50.000. ¿Qué hago? ¿No pago? ¿Accedo tal vez a algún crédito? Claro. ¿Me perdonan el impuesto a las utilidades? ¿Cómo andamos en esto? Es una muy buena pregunta, te agradezco por la misma, ¿no? Primero, me estoy poniendo en todos los escenarios posibles, ¿no? Sí. Debería este impuesto ir provisionándose. Es lo más óptimo. Pero tenemos 4 meses, ¿no? Si lo pensamos de ese lado. Obviamente a veces es difícil, por varios factores, ¿no? Sí. Varios factores. Entonces, si no ha sucedido lo primero, el contribuyente no tiene el efectivo para cancelar ese impuesto. La primera recomendación, tiene que declarar el monto correcto, ya, aunque no pague. Nuestro sistema permite que tú declares el monto y no hagas ningún pago. Lo dejas sincero, o la parte que tienes, un 10%, 50% en función a tus posibilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque al declarar lo que corresponde, te evitas lo que es la multa por incumplimiento a deberes formales. Ojo, es preferible y es lo correcto que nos digas, tengo 50.000, pero no estoy pagando. A que nos digas, tengo 5.000. Entonces nos estás mintiendo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que se señale el monto correspondiente y que se pague la parte respectiva, como un pago a cuenta. Y lo demás, el saldo se puede ir pagando a través de la boleta 1000, completando hasta los 50.000 que tú dices. ¿Hasta cuántas cuotas me aguanta impuestos? Iba ya a lo segundo. Lo primero, lo que te estoy mencionando es algo no formal. Ya, porque no has oficializado tu plan de pagos, claro. Lo has hecho tal vez de acuerdo al importe, al dinero que tienes, y dices, mañana voy a cancelar el resto, o de aquí a una semana. Entonces, entre comillas, te estás arriesgando a que la administración tributaria te sancione por este tipo de pago, que lo estás haciendo, entre comillas, a plazos, pero sin autorización. Lo correcto sería que tú solicites, formalices a la administración tributaria lo que tú acabas de mencionar, una facilidad de pagos. Entonces, tú dices, no tengo, en otras palabras... A ver, voy y digo, tengo que pagar estos 50.000 bolivianos. Exactamente, tú solicitas un plan de facilidades de pago, entonces lo que hace la administración tributaria en primera instancia, ve si cumples los requisitos. Por decirte, los requisitos en su momento son que la deuda
obviamente sea un importe considerable, tú estás hablando de 50.000, estaría dentro de ese rango, porque a veces hay contribuyentes de que Tienen que pagar 5.000. 500 bolivianos, 500, y dicen, quiero facilidades de pago, entonces no se aplica para ellos, no se aplica para ellos. Claro. Entonces tenemos que ver esas condicionantes, y en su momento te pedimos que oficialices esa solicitud, que hagas un pago parcial sobre dicho ya. importe, y el resto que no estás cancelando, te lo hacemos en cuotas consecutivas, montos fijos para que tú termines de cancelar el impuesto. Y eso se determina hasta aproximadamente 30 cuotas mensuales. Entonces tú vas viendo, depende de la cantidad, depende del monto, obviamente, ¿no? Entonces se va determinando eso a objeto de que el contribuyente tenga la facilidad del pago de los impuestos. Pero tienes que hacer esa solicitud, tienes que formalizarlo, si no la administración tributaria no lo sabe, ¿no? Y en su momento no va a poder colaborarte. Muy bien. Para terminar, Atilio, termina el pago de impuestos a las utilidades este fin de mes, hasta el 29. Sí, correcto. Y es algo fundamental, por favor, a los radioescuchas, a todos los empresarios, pequeños empresarios, profesionales que nos están escuchando. Son 120 días posteriores al cierre de gestión. Cierre de gestión 31 de diciembre. Tenemos este año que es bisiesto, obviamente no olvidemos que febrero ha tenido un día adicional, entonces los 120 días adicionales concluye el 29 de abril. Entonces recomendamos, presenten, paguen su declaración jurada antes de esa fecha, no dejemos para último momento. Lamentablemente a veces es una mala costumbre de nosotros los bolivianos que dejamos al último momento y puede suceder cualquier cosa, ¿no? Ese momento no llegas al banco, no sé, se cae el sistema, tienes alguna dificultad, algún contratiempo incluso personal, entonces la recomendación es háganlo 3, 4, 5 días antes, no esperen a esa fecha porque siempre al último momento se te dificulta y obviamente a veces sin querer se dan estas situaciones y ya tendrías incumplimiento a deberes formales y obviamente ni tú ni nosotros queremos que se produzca esa situación. Así es. Muchas gracias, Atilio. Tal vez algunos teléfonos que podamos dar para consultas, bueno, hay página web. Sí, hay... tenemos varios medios y te agradezco la oportunidad que me brindas. Uno, tenemos una línea gratuita que es la 810-3444 que tiene el servicio de 8:30 de manera continua hasta las 21 horas. Sería lo mejor que llamen a la línea. Obviamente puede suceder que si en ciertos horarios a veces hay alguna dificultad de comunicación. Si hipotéticamente sucediera eso, tenemos el Face, tenemos consultas en el Face que el contribuyente puede realizar esas consultas por el Face. Entonces en su momento atendemos también este tipo de consultas. Tenemos un correo electrónico, bueno, son varios, pero el principal, información tributaria @impuestos.gov.bo, donde puede formular estas preguntas y si cualquiera de esas tres opciones está imposibilitado el contribuyente, tenemos nuestras oficinas en las distritales y tenemos un servicio que llamamos oficinas móviles. En este momento están, por ejemplo, en la calle 21 de Calacoto atendiendo y en la zona del cementerio. Entonces, puede también el contribuyente dirigirse a las plataformas móviles a objeto de hacer su consulta y pedir la información y asistencia correspondiente. Muy bien, Atilio, muchas gracias. Hasta la próxima. Hoy hemos hablado sobre el impuesto a las utilidades. Ya se termina este 29 el plazo, tiene que pagar, tiene que alistar platita. Si es que usted ha ganado platita este año, le ha entrado en efectivo, pues tiene que pagar sobre eso los impuestos a las utilidades. Muchas gracias a Impuestos Nacionales por este espacio de impuestos en Facilito. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Tus impuestos.